Ya, primero quería presentarme. Yo soy Leslie Cofré, soy naturópata de profesión. Estoy trabajando detrás de las redes, así que más o menos ya saben quién le contesta. Somos un instituto que somos todos naturópatas, que sabemos cuál es la necesidad real del campo profesional. Y queríamos ofrecerle a nuestro público esta hermosa masterclass de aquí con Francisco, que es un tremendo naturópata que se especializa en el rol de la microbiota intestinal en la salud humana, tiene un magíster en nutrición y alimentos, es docente igual de diversas instituciones, ya entonces tiene trayectoria, y cuenta con más de 15 años de experiencia y tradición familiar en la medicina natural. Y él va a ser inicialmente en nuestro primer semestre nuestro docente de la asignatura de introducción a la naturopatía, así que para los que están ahí por aquí, que son ya alumnos del instituto, van a tenerlo a él ya como docente. Entonces te doy la bienvenida, Francisco, para que puedas empezar con tu masterclass y contarnos a todos y maravillarnos con lo que es la naturopatía. Bien, como tú bien dijiste, Leslie, vamos a intentar de maravillarnos todos juntos con la naturopatía, depositar en usted un poquito quizás de la pasión que nace y el amor por nuestra profesión. He tratado son tantas cosas las que se pueden expresar en esta masterclass, pero he tratado de ser lo más conciso para que haya una visión general de lo que es la naturopatía. Nada, pues con mucho cariño ha sido preparada esta clase para todos ustedes. Espero que sea llenadora, resuelvan dudas. Vamos a dejar las preguntas para el final, ¿ya? Para que no se interrumpa la ponencia. Les doy un gran saludo a todos ustedes. Veo algunos nombres y caras conocidas. Mi nombre es Francisco Fuchslocher, como decía Leslie, soy naturópata. Llevo ya 15 años aproximadamente en este mundo, sin embargo, a través de mi familia son muchos años más los que he recorrido el mundo de la medicina natural. Soy director del Instituto, del área de comunicaciones y extensión del Instituto de Medicina Natural, director de la ONG Naturópatas para Chile, y también docente del instituto, como bien decía. Hoy les voy a presentar una masterclass. ¿Ya? Necesito que me habiliten como anfitrión, por favor. Dame un segundo que queremos presentar el video. El Ya, video de... fantástico, sí. ¿Puedes hacerlo tú, por favor? Que no tengo el video acá en mi computador. No sé si lo Ya, tienes espérame tú. un poquito. Sí, lo voy a ver. Sí, también con mucho cariño hemos preparado un video en la institución, en el instituto, porque sentimos que es importante reflejar nuestra vocación, nuestro amor por la medicina natural, y de alguna manera refleja lo que nosotros hacemos y representamos. Entonces, eh, les pedimos, si les gusta el video y nos ven en las redes sociales, nos ayuden a compartir, porque de alguna manera refleja lo que es la medicina natural y podría ayudar a cualquiera de alguna manera a, a generar un granito de arena o llamar la atención en algunos aspectos en esto de lo que es la medicina natural y de alguna manera buscar la sanación. Cuando quieran nomás. Sí, lo que pasa es que ya te hice hospedador y lo vamos a presentar al final, ¿ya? Ya, sí, Para darle perfecto. como un Sí, mejor. cierre bonito a la charla. Sí, sí, mucho mejor. Súper. Ahí estás como hospedador.
Ya. De igual forma, quería comentarles por mientras que el video está en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube, ¿ya? Ya. ¿Me confirmas, Leslie, si se ve ya la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta masterclass es de naturopatía y lleva por subtítulos técnicas, terapias y tratamientos. En cierta medida lo que lo que buscamos expresar acá es que las personas tengan una idea general o una noción general de cuál es el rol del naturópata, cuáles son las terapias que se usan, ¿ya? Y cómo ejercemos estos tratamientos en la clínica, ¿ya? Eso es sumamente importante porque muchas veces la naturopatía queda con la idea de que son solo plantitas o fitoterapia. Sin embargo, a la hora de hacer clínica, llevar a cabo estas terapias, estas técnicas, son importantes los protocolos de acción, ¿ya? Entonces, que vamos a ir viendo poco a poco. Para comenzar, haré una breve reseña de lo que es la naturopatía. En pocas palabras, hoy día compartiste, Leslie, eh, una frase que me gusta mucho, que dice que la naturopatía es la combinación de la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna. La naturopatía, la palabra, la etimología de la palabra viene del anglosajón, que significa naturaleza, y path, sendero. ¿Qué quiere decir? Que es el sendero a nuestra propia naturaleza, que en la naturaleza está nuestro camino a sanar, ¿ya? Es importante comprender cosas súper básicas, que la salud y la enfermedad dependen mucho del grado de contacto que tenemos los seres humanos con la naturaleza. Hemos ido perdiendo salud porque lamentablemente con los años, con la vida, y digo con los años y en los últimos tiempos, se ha ido perdiendo este contacto. Un claro ejemplo es la pandemia que hemos tenido que cursar estos últimos años y que de alguna manera van debilitando al ser humano, puesto que nuestro cuerpo humano literalmente está hecho para estar en la naturaleza, para moverse, para acceder a todos los recursos que la naturaleza nos provee, y lamentablemente nos vamos haciendo más débiles. Si hace mucho calor, prendemos aire acondicionado; si hace frío, nos prendemos una estufa. Ya no tenemos esos pequeñitos golpes de estrés que el cuerpo necesita. Entonces, de alguna manera, todo el tipo de vida que hoy en día llevamos se ha ido simplificando para mermar la salud del ser humano. Entonces, lo que buscamos nosotros a través de la naturopatía es acercar a las personas a la naturaleza, conectarse con su propia naturaleza, entendiendo que los seres humanos somos parte de esta naturaleza. Entonces, como rol fundamental del naturópata es crear conciencia, es educar a las personas para que tomen mejores decisiones día a día y puedan recuperar o mantener la salud, ¿ya? Y estas decisiones se toman de alguna manera generando un empoderamiento de la persona, generando una toma de conciencia, como bien les señalaba, que cree en ellos un estilo de vida más saludable, donde los pensamientos, la manera de ver el mundo, nuestras relaciones, cómo nos relacionamos con el resto, nuestros hábitos, nuestra calidad del sueño, todos esos aspectos de alguna manera van a influir directamente tanto en la salud como en la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, el rol del naturópata es un rol de educador, donde de alguna manera también tenemos a disposición de todos estos agentes naturales y su correcta combinación para enseñar a cada persona. ¿Ya? Digo a cada persona porque las terapias, la clínica es más bien individualizada y cada uno necesita algún aspecto importante de cada terapia o técnica que se vaya a reflejar o un tratamiento, ¿ya? La individualización de la terapia es fundamental en la naturopatía y como labor del naturópata. Cuando digo
conectar con la naturaleza no es algo que es simplemente poético, ¿ya? Algo como un ensueño de qué bonito. Yo creo que a muchos les pasa, si ustedes tienen un recuerdo en estar en conexión con la playa, con el mar, o sea, con el bosque, de alguna manera les trae ese recuerdo de relajo. Sin embargo, este señor, por ejemplo, eh, ha desarrollado más científicamente y ha logrado encontrar las moléculas que nos aporta, por ejemplo, los baños de bosque, que en Japón se conoce como el Shinrin-yoku, ¿ya? Y que de alguna manera refleja que esto no solo queda obviamente en la idea de lo bonito que es acercarse a la naturaleza, entendiendo que la naturopatía busca este acercamiento con la ciencia. Les vengo a demostrar que de alguna manera esto existe. El simple contacto con los bosques, con la naturaleza, hay partículas, hay moléculas que de alguna manera interactúan con nosotros y generan un cambio positivo para nuestra salud y bienestar. Bien así también lo puede reflejar el Erdim, ya que es el caminar descalzo, que de alguna manera también ha evidenciado de cómo el electromagnetismo de la Tierra influye positivamente en la salud del cuerpo humano. Es tremendamente interesante cómo sencillas cosas nos pueden de alguna manera entregar o aportar salud. Lo vamos a ver más adelante, más en detalle, cómo este orden terapéutico, donde lo más sencillo de alguna manera está contribuyendo a nuestra salud. Respecto a las técnicas de naturopatía, estas técnicas tienen estrecha relación con los elementos de la naturaleza, como es el agua, el aire, la tierra y el sol. Estos elementos son fundamentales porque, de alguna manera, pensándolo más holísticamente, están en nosotros estos elementos. Cuando la medicina china habla de la madera o de la tierra, del metal, que de alguna manera hay unas pequeñas diferencias a lo que se ve en Oriente, hace referencia a que estos elementos están en nosotros y están transmutando constantemente. Entonces, si entendemos que la salud es conectarse con la naturaleza, quiere decir que estos agentes de la naturaleza están en la propia naturaleza, valga la redundancia, para aportarnos salud. Por ejemplo, la hidroterapia a través del agua, la meditación o los protocolos de respiración que tanto hay, ya la tierra mediante las cataplasmas, mediante la misma simiente que crece en la naturaleza, y el sol, ya que todos sabemos que es una energía vital, hay muchas funciones metabólicas que son importantes sobre la luz del sol, como por ejemplo la producción de vitamina D, que eso es bien sabido. ¿Ya? Igualmente importante comprender que esto cuando se utilizan estos agentes naturales, se les conoce como agentes físicos terapéuticos, ¿ya? En los cuales tenemos los elementos físicos naturales y los elementos físicos artificiales, ya como son la electricidad, ya el biomagnetismo, por ejemplo, otras cualidades que de alguna manera van a interactuar con la salud del cuerpo. Sin embargo, hay que comprender que para ello el profesional naturópata va a ir adquiriendo una especialización en estos campos más complejos. ¿Por qué? Porque lo importante es comprender que son los elementos físicos naturales que están a disposición para nosotros para corregir la salud de una manera tremendamente simple y sencilla, simplemente creando conciencia en la persona para que se acerque a estos. Aquí podemos ver cómo desde la antigüedad se utiliza, por ejemplo, la hidroterapia mediante los baños de aflución, ablución, los baos, los baños de contraste. Ya la hidroterapia es muy diversa en estos aspectos. No es todo, ¿quién recuerda a nuestras abuelitas? Los compresas que nos ponían en la cabeza,
cosas que lamentablemente se han dejado de utilizar. Sin embargo, han estado ahí por siempre para nosotros. Digo por siempre, porque aquí voy a hacer un paréntesis y voy a contar un poco de la historia de cómo nace la hidroterapia. Un señor llamado Vincent Priesnet, que era de familia de ganaderos, una vez tuvo un accidente, se cayó de un tractor y, bueno, lamentablemente la alopatía le dijo que no iba a poder volver a caminar jamás, por este accidente que tuvo. Y resulta que este señor, siendo un niño, un joven, 12, 13 años, no quería pasar por esto. O sea, ¿a quién una noticia así le va a gustar? Entonces, él empezó a hacer lo que hacían los animales, lo que hacía el ganado, lo que hacían las ovejas, que se daba cuenta que cuando los animales estaban enfermos, iban a los charcos, se encharcaban y después se iban a reposar. Y así pasaban un par de días hasta que el animal recuperaba su salud y se sentía mucho mejor y de alguna manera volvía a su estado natural. Entonces, este señor hizo eso, empezó a encharcarse todos los días, se envolvía en paños de agua, y créanme que nada más ni nada menos que a los 3 meses volvió a caminar. Entonces, de alguna manera, se le considera como el padre de la hidroterapia, a Vincent Priesnet. Sin embargo, es de entender que esta terapia ha estado ahí por siempre en la naturaleza, solamente que fue quien tuvo la capacidad de observación y le puso un nombre. Y de alguna manera esto conecta con las bases de la naturopatía. Las bases de la naturopatía parten allá en Alemania, en esta fecha, justamente con cosas como esta, ¿entienden? Entonces, lo importante de entender por qué la hidroterapia es importante, acá conecta un poco con los principios de la naturopatía, un poco de la historia, donde se entendía antiguamente que la enfermedad de alguna manera cursaba en la sangre, ya que era la sangre la que se iba ensuciando y que poco a poco iba enervando el sistema nervioso y eso traía lo que era la enfermedad. Entonces, acá en Chile contamos con Manuel Lezaeta, un precursor de la medicina natural en Chile, donde él tenía la doctrina térmica. Y esta doctrina térmica lo que señalaba es que en el interior se producía una fiebre intestinal principalmente, que mucha lógica tiene. O sea, yo creo que si Lezaeta estuviera vivo, a él le haría mucha razón todos los estudios de la microbiota intestinal hoy en día, que de alguna manera muestran que este desorden gastrointestinal es el que está en estrecha relación con el 90% de las enfermedades que hoy en día nos aquejan. Entonces, ¿qué es lo que hacían mediante la hidroterapia? Era, de alguna manera, entendiéndolo, sacar estas fiebres internas, mejorar el flujo sanguíneo, mejorar la respuesta nerviosa y, por concluyente, venía la salud. Entonces, si se dan cuenta, hoy en día, por ejemplo, si pensamos en el reumatismo, por ejemplo, se sabe, se ha estudiado que hay una estrecha relación con la microbiota intestinal. Sin embargo, si vamos a los orígenes, reuma viene del latín fluir, y que tiene estrecha relación con la fluidez de la sangre. Bien sabemos cuando los riñones no ejercen una función de filtraje totalmente eficiente, va a haber una acumulación de ácidos úricos que tarde o temprano van a dañar nuestras articulaciones. Y no solo eso, sino que también tiene que ver con el estilo de vida y la dieta, lógicamente. O sea, si vamos a estar comiendo todos los días componentes que tienen mucho ácido úrico, vamos a sobrecargar la respuesta del riñón y esto nos va a pasar igualmente, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que comprendan que de alguna manera las bases de la teoría de la naturopatía tienen que ver en parte con la toxemia, que también nos habló John Tilden hace muchos años atrás, y que esta toxemia de alguna manera enerva el sistema nervioso y estos, junto al sistema circulatorio y el nervioso, generan una respuesta indebida al metabolismo y la homeostasis se pierde. ¿Me entienden? Entonces, bueno, más actualmente, de alguna manera podemos ver que en estas imágenes, por ejemplo, que los baños de vapor,
La paleidoterapia, que es el tratamiento con fangos. Ya hay distintos tipos de fangos que podemos hacer utilización de ellos y que tienen recursos tremendamente importantes en cuanto a minerales, a una revitalización del organismo. Y también las cataplasmas, que también vuelvo a citar a nuestras abuelas que tanto utilizábamos, ¿ya? En esta imagen, me encantó esta imagen porque refleja en parte lo que es la utilización del aire y también de la luz solar, ¿ya? Por un lado, el aire, la meditación, las técnicas de meditación que utilizamos tanto, que se recomiendan tanto a nuestros pacientes, son muy importantes porque, de alguna manera, estamos oxigenando nuestro organismo, estamos calmando nuestra mente, yendo al presente, estamos en una conexión plena con la naturaleza que de alguna manera nos entrega salud. El sol, bien sabemos que es vida. Voy a hacer un paréntesis también, y me gusta mucho un refrán egipcio que dice que mientras más sutil es el elemento, más importante es para el ser humano. Los alimentos, sin alimento podemos estar muchos días, ya, porque tienen un valor atómico bastante importante los alimentos. El agua no podemos estar más de 2, 3 días, 4, 5 días quizás sin agua, ¿ya? Pero no así con los alimentos, que podemos estar, hay historias de ayunos de muchos días, ¿ya? El aire, quizás una persona que hace apnea puede estar horas sin aire, pero una persona normal no puede estar más de 15 minutos sin aire, ¿entiendes? Entonces, si se dan cuenta, mientras más sutil es el alimento, más fundamental y esencial para el ser humano. Imagínense la luz solar. Sin la luz solar, dicen las teorías, que no existiría la vida. Y así de sencillo. Entonces, esta imagen refleja en parte eso. Entonces, si nos damos cuenta, la naturaleza nos aporta tanto por la tierra con sus simientes, sus minerales, el agua mediante la hidroterapia, el aire mediante la respiración o el ejercicio también, el sol mediante su luz, nos aportan vida día a día. Hay otras técnicas que se pueden señalar, que una de estas es la iridología, por la cual tengo mucha pasión, y también soy el profesor de iridología del instituto, que de alguna manera refleja cómo es en lo pequeño es en lo grande, o cómo es lo grande en lo pequeño. En nuestro cuerpo existen mapas topográficos, donde se refleja todo nuestro organismo en ellos, como es el iris, las palmas de las manos, los pies, la oreja, a través de la auriculoterapia. Entonces la iridología es una técnica de observación mediante los signos del iris y del ojo, e incluso el rostro, que nos van a estar dando una orientación de la genética de la persona, ¿ya? De la constitución de la persona, de lo que genéticamente está constituido, ¿ya? Siempre doy como ejemplo, no es lo mismo la madera del roble que la del pino, ¿ya? El pino, cuando se maltrata, va a pagar más las consecuencias que el roble. Entonces, esta genética, de alguna manera, se expresa en nuestros ojos y en nuestros signos del iris. Entonces, estos signos, de alguna manera, van a reflejar dónde están nuestras tendencias o nuestras predisposiciones a enfermar, puesto que cargamos con una tara hereditaria que se le menciona. Entonces, la observación del iris es una herramienta tremendamente crucial para el naturópata, puesto que nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa orgánicamente en el cuerpo y dónde están nuestras debilidades, dónde están nuestras tendencias y cómo esta se transforma en una hoja ruta para recuperar o mantener la salud igualmente. Entonces, esta técnica, de alguna manera, es la que ayuda a evaluar el estado orgánico e incluso también psicoemocional. Es muy común, a modo de tips, nomás viendo esta imagen que les muestro acá arriba del iris que se abre y se cierra, esta pupila que entra en miosis y midriasis,
Las personas que tienen una midriasis más constante son personas que tienen tendencia a ser más proyectivas, quieren comerse el mundo, son más extrovertidos, ya tienen características que de alguna manera reflejan esa amplitud del mirar, ¿ya? No así las personas que son de pupilas más chicas, que son más reservadas, autocentradas, e incluso también pasa mucho en la edad adulta, en los ancianos, ya donde ya el cuerpo, la persona, hay una mirada más profunda al interior. Entonces, si se dan cuenta, no solo es para la parte orgánica, sino que también podemos evaluar en parte la parte psicoemocional. Hay varios aspectos interesantes de la iridología que nos pueden ayudar como técnica para la naturopatía. Otra de las técnicas que nosotros entendemos y que de alguna manera son fundamentales, vienen directamente de lo que es la psicología, de entender la mente humana, de empatizar con los procesos, con la que ha tenido la persona, e entender el nivel quizás de inteligencia emocional que pueda tener la persona, ¿ya? Porque bien sabemos que muchas veces cuando no tenemos control de nuestras emociones, tarde o temprano también puede sobrevenir la enfermedad. Entonces, el naturópata es un especialista en comprender los procesos psicoemocionales de las personas. Y aquí podemos ahondar en muchas técnicas que el profesional naturópata se puede ir especializando en PNL, en psicoemoción, cuánta cosa que de alguna manera están ahí para estudiar, para comprender y ir profundizando en los aspectos que más un naturópata necesite. Entonces, si nos comprendemos de esta mirada, entendemos lo que hoy en día dice la medicina integrativa, que honestamente tiene una estrecha relación con la naturopatía y comprenden que de alguna manera en la naturaleza está la salud, y que esta visión de la salud que tiene que ver con la parte biopsicosocial, donde la parte orgánica, por ejemplo, la iridología se encarga de ver esa parte genética, sin embargo esa parte bioemocional o psicológica, de alguna manera tiene que ver con esos aspectos psicoemocionales profundos de las personas que tenemos que aprender a observar. Para ello nosotros, por ejemplo, nos especializamos mucho en las flores de Bach, entender un poco los patrones, la psicología, etc. Hoy en día hay que considerar que a esta visión biopsicosocial también se le ha sumado la parte ecológica, porque no hay que, de alguna manera, desligar al ser humano de la naturaleza, que es lo que hemos estado transmitiendo hasta este momento. Entonces la salud y la enfermedad se reconocen como componentes importantes de lo que se conoce como eco-biopsicosocial, ¿ya? Quizás un poquito complejo, pero yo creo que ustedes me entienden, ¿ya? Un ejemplo de lo social, la pandemia que hemos tenido recientemente, cómo el estar quizás encerrado, de alguna manera caer en desórdenes alimenticios, ha provocado un sinfín de enfermedades tan comunes como las que trae una pandemia. Y todo esto, todas estas técnicas, de alguna manera, tienen estrecha relación y el fin es que nosotros aprendamos a escuchar nuestro cuerpo. La enfermedad no es mala, la enfermedad es un llamado de atención de que el cuerpo hace. En su sabiduría infinita que tiene, el cuerpo siempre va a, de alguna manera, el órgano que se desajusta es el órgano que tiene en parte la capacidad de poder resistir esa enfermedad para poder hacer este llamado de atención, ¿ya? De escuchar nuestro cuerpo, de escuchar día a día cuáles son nuestros hábitos, cuáles son nuestros pensamientos, cuál es la visión que yo tengo del mundo. Entonces, solo así es cuando entenderemos la salud. Ahora bien, las terapias, ¿ya? Si se dan cuenta, uno puede decir, oye, las técnicas son muy similares a las terapias. Sí, solamente que las terapias ya se rigen bajo protocolos, técnicas que son más complejas y que tienen mucho más tiempo de estudio.
Porque, claro, mucha ciencia quizás no hay en hacer una compresa, arnear un poco de tierra en nuestro patio, poner un agua, hacer un barro y aplicarlo quizás en una articulación dolorida. Sin embargo, igual siempre van a van a mantener sus precauciones, sus contraindicaciones. Sin embargo, es bastante sencillo. Ahora bien, las terapias requieren de un estudio más profundo y que apuntan de alguna manera a la seguridad, la calidad y la eficacia de estos tratamientos. Entonces, estas técnicas o disciplinas están dispuestas ahí para los profesionales de la salud, para el mantenimiento y la recuperación de la salud. Y esto es algo también sumamente importante para el naturópata, porque el naturópata que le interesa, por ejemplo, seguir instruyéndose en bioneuroemoción o instruyéndose en PNL, en psicología, muy bien lo puede hacer. Digo seguir instruyéndose porque de alguna manera la base, el pregrado de naturopatía te entrega las bases de la psicología. Sin embargo, es fundamental que el naturópata, muy consciente de sus habilidades, va a saber si tiene la capacidad o no de abordar los aspectos psicoemocionales de la persona. Si no es así, este naturópata se puede seguir especializando. Entonces, a la hora de la terapia, me gustaría referir este mapa o orden terapéutico que se le llama, que fue otorgado por la Asociación Americana de Universidades de Naturopatía. Entonces, lo que refleja este orden terapéutico es lo que para nosotros es la terapia. Este orden terapéutico funciona desde la intervención menos invasiva hasta la más invasiva, ya desde lo más simple, ya siempre lo más simple va a ser la forma más natural de poder acceder a la salud. Por ejemplo, le doy un ejemplo que se me viene a la mente. Muchas veces cuando en clínica hay trastornos del estreñimiento, por ejemplo, a veces es muy común preguntar, por ejemplo, si esta persona toma té. Y resulta que la casualidad que la persona toma 4, 5, 6 tazas de té al día. Y bien, el té, de alguna manera, produce un estreñimiento, produce, de alguna manera, se produce un efecto astringente. El efecto astringente es ese efecto, ese sabor que nosotros sentimos con la boca amarga, un poquito pastosa, cuando tomamos el té, cuando está bien cargado. Entonces, este efecto astringente tiene estrecha relación con las mucosas digestivas y, de alguna manera, la persona tiende al estreñimiento. Entonces, si se dan cuenta, ¿cuál es la manera más sencilla de optimizar la salud de esta persona? Es disminuyendo el consumo de té. Quizás aumentando el consumo de fibra, ¿ya? Pero, si se dan cuenta, esa es el establecer las bases para una salud óptima, ¿ya? La calidad del sueño, cuánto estrés está teniendo la persona, el tipo de dieta que pueda estar teniendo. Voy a citar a Hipócrates que dice que si el ser humano se quiere sanar, tiene que estar dispuesto a dejar las razones de la enfermedad. Solo así encontrará la salud. Entonces, una historia, me encantan mucho las historias de la medicina natural porque reflejan lo que queremos transmitir. A Hipócrates se le reconoce esta frase, pero no porque la haya mencionado, sino porque cuando iban las personas a verlo, él les daba unas ciertas recomendaciones y les decía que 2 o 3 meses después vinieron a buscar el tratamiento o la medicina. Resulta que 2 o 3 meses después ya no llegaban a buscar el tratamiento o la medicina. ¿Por qué? Porque Hipócrates le daba solamente correcciones de hábitos, cosas muy sencillas y simples que se podían hacer en el hogar y las personas recuperaban la salud. ¿Me entienden? Después tenemos estimular la autosanación. Para ello tenemos las flores de Bach, la homeopatía, que estimulan las propias fuerzas curativas, ¿ya? La buena nutrición, ¿ya? Los alimentos como método de sanación, ¿ya? Después tenemos que estimular
o apoyar a restaurar el sistema debilitado, apoyar los órganos dañados, estimular el sistema inmunológico, mejorar la función circulatoria, etcétera, ¿entiendes? Después de esto, tenemos que ya un abordaje de alineación física. Podemos tener los masajes, cuánta cosa que se puede ocupar para, de alguna manera, corregir la postura, corregir trastornos del aparato locomotor, por ejemplo. Después tenemos el alivio de síntomas naturales y control de síntomas naturalmente. Por ejemplo, aquí es muy bien utilizado las plantas, la fitoterapia, cómo los principios activos tienen una acción orgánica en el organismo que van a ayudar a mitigar ese síntoma, o remitir incluso la enfermedad. Ya después tenemos sustancias para detener el avance de la patología, ya como son los medicamentos de uso alopático, que si bien se sabe que también somos complementarios, no hay que descartar a la alopatía de esto, ¿ya? Y finalmente, cuando hay, no sé, un accidente, por ejemplo, y el naturópata no tiene la capacidad para, por ejemplo, dar solución a una fractura expuesta, ahí ya vienen las intervenciones ya de fuerza, ya lo que se conoce también como suprimir la patología, cuando por ejemplo a una persona con corticoides le dan para la piel, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que menos se espera. Sin embargo, muchas veces llega la situación donde el paciente tiene que recurrir o tiene que haber una derivación oportuna al profesional alopático, en este caso. Y bueno, como dice ahí el texto, dice, es fundamental para el orden terapéutico que el orden no sea rígido, ¿ya? Y que se adapte a cada paciente, pero sigue este patrón general de manera más eficiente para tratar la enfermedad restaurando la salud. Entonces, como terapias, por ejemplo, tenemos la digitopuntura, o bien la acupuntura. Hay muchos profesionales naturópatas que se especializan en acupuntura, ¿ya? Tenemos también la auricoloterapia, donde en el pabellón auricular tenemos puntos reflejos que se expresa todo nuestro organismo y podemos hacer una evaluación, pero además también podemos estimular ciertas fuerzas curativas de nuestro propio organismo. Como es así también la reflexología, ¿ya? Donde la estimulación de ciertos puntos, ciertos mapas de la planta del pie, por ejemplo, van a generar una estimulación refleja de ciertos órganos y vamos a poder ayudar a ciertos síntomas e incluso, como les dije, poder hacer desaparecer una enfermedad. ¿Por qué no? Con reflexología se pueden tratar muchas cosas, así con las otras disciplinas que le he ido mostrando. Ahora bien, los tratamientos, ¿ya? Y esto es importante porque aquí en los tratamientos uno va a entender que, claro, caen las técnicas, caen las terapias dentro de esto. Sin embargo, los tratamientos por lo general se entienden como lo que hacemos por el paciente. ¿Cuál es el protocolo que se le va a dar? ¿Cuál es la medicina que va en cierta medida a aportar salud o va a contribuir a recuperar la salud? ¿Ya? Este ya más bien es un juicio clínico que es tremendamente importante, que por lo general se basa en base a protocolos de acción, ¿ya? Aquí les voy a demostrar un ejemplo de una enfermedad tan común hoy en día que es el colon irritable o el síndrome de intestino irritable. Entonces nosotros tenemos protocolos que seguir. Tenemos que primero determinar la necesidad de intervención, si hay aspectos psicológicos profundos donde el paciente tiene que resolver y que a lo mejor tenemos que resolver con un equipo multidisciplinario, donde a lo mejor tiene que hacer un trabajo psicoterapéutico mucho más profundo. Y cuando estos beneficios se van incluyendo o incorporando en la persona, podemos ya de alguna manera evolucionar en esta terapia. Lo digo esto, e incluyo estos aspectos psicológicos, porque el síndrome de intestino irritable es una enfermedad que es el ejemplo fiel de que la enfermedad es biopsicosocial, ¿ya? Bio, entendiendo la parte orgánica, psicológica y social, ¿ya? Por otro lado, cuando ya determinamos la necesidad de intervención,
ya si hay necesidad de derivación a un profesional de la salud, vamos a minimizar los obstáculos para la curación. Por ejemplo, la sensibilidad alimentaria. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, es una dieta de eliminación, ¿ya? Eliminar los alimentos con índice glucémico elevado, todo lo que son excesos de carbohidratos, elementos que son muy procesados, ¿ya? Que de alguna manera van a generar un desorden digestivo por fermentaciones muy complejas que llevan a un desorden intestinal de gran aspecto. Después de esto ya viene el tratamiento como tal, donde diseñamos unas intervenciones naturales para la necesidad de cada paciente. Vamos a hablar de aspectos generales del colon irritable, porque por ejemplo en este se sabe que hay un estreñimiento. Entonces es importante acá consumir alimentos que sean hipoalergénicos, ¿ya? No estos alimentos que a lo mejor que se sabe que tienen muchos alérgenos y que de alguna manera van a afectar o van a producir mayor estreñimiento. Una dieta rica en fibra también, ¿ya? En el caso de haber candidiasis, también generar un protocolo de acción para esta candidiasis, ¿ya? Lo mismo con la disbiosis. La disbiosis, que es el desorden de la flora bacteriana o de la microbiota intestinal, que es lo que de alguna manera hoy en día la ciencia tiene apuntada su observación en ello, porque habiendo un desorden en la flora bacteriana, se produce un desorden tremendamente completo en nuestros intestinos. En nuestro intestino converge lo que se conoce como psico-neuro inmunoendocrino, ¿ya? O sea, quiere decir que todo ese eje intestino-cerebro, además también la parte hormonal, ¿ya? Además la parte biológica como barrera también. Entonces, en este caso, si se producen disbiosis, por ejemplo, hay que hacer protocolos con probióticos, ver el tipo de alimentación, etc. Reducir, por ejemplo, espasmos colónicos con cápsulas de lavanda con recubrimiento entérico, por ejemplo, ¿ya? Mejorar el control de estrés mediante técnicas de meditación, ejercicio, autorregulación, ¿me entiende? Entonces, si se dan cuenta, estos tratamientos son los que de alguna manera les vamos a dar la labor al paciente. El paciente juega un rol tremendamente importante en su sanación, donde muchas veces yo digo, o sea, en la clínica está un rato el paciente, el mes completo lo pasa en su casa, entonces es muy importante que el naturópata cree ese nivel de conciencia y compromiso por la propia salud y responsabilidad, donde él se tiene que hacer cargo y empoderar de las acciones que va a hacer día a día. Ahora bien, como tratamientos tenemos la nutrición naturopática, ¿ya? Que es la utilización de los alimentos, ¿ya? De una manera que nos pueda ayudar a mantener la salud, incluso recuperar esta, ¿ya? Por ejemplo, muy bien sabido que los alimentos blancos son muy buenos para elevar la inmunidad, como es el ajo, la cebolla, el rábano, ¿ya? Los alimentos rojos, los alimentos que son muy coloridos, ¿ya? Como los arándanos, el goji, tienen una influencia directa en la calidad de nuestra sangre, ¿ya? Entonces, como el caso de recién, aumentar una dieta más rica en fibra para prevenir un estreñimiento, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, la nutrición naturopática es orientar a las personas, ver cuáles son los alimentos que tiene que ir disminuyendo, eliminar, o cómo también cuáles son los que tiene que incluir para proporcionar salud al cuerpo, vitalidad, energía, ¿ya? Y que esta energía sea de la fuente más óptima. Alimentos tratar de que sean orgánicos, no excederse en alimentos, ¿ya? Existe lo que es la oxtorexia, que de alguna manera es la obsesión por la medicina natural, ¿no? O sea, por la alimentación sana. También no es bueno excederse, o sea, el ser humano puede consumir de todo, todo en la naturaleza está para ellos. Sin embargo, es importante tomar conciencia de que el alimento que estamos consumiendo, ¿ya? La cantidad que lo estamos consumiendo, ¿ya? La alimentación consciente es fundamental, donde la persona a la hora de sentarse
comprenda que esto es una especie de ritual donde se le agradece al alimento, donde tratamos de poner alimentos naturales en la mesa, donde no estamos con el teléfono o con la televisión prendida, sino que es un acto de reunión familiar, ¿ya? Esa es la alimentación consciente, masticar concienzudamente, beber agua suficiente, consumir de todo tipo de alimentos que sean variados, etcétera, tanto en colores como sabores. Entonces, bueno, estas imágenes, estos videos de alguna manera representan lo que estamos hablando. Por un lado está la recomendación que hace el naturópata de los alimentos más importantes, pero por otro lado también es el acercarse a la cocina, el cocinar. El otro día leía que es muy importante que el tiempo que le dedicamos a cocinar es el tiempo que tenemos que dedicarnos a comer. Muchas veces nos demoramos 1 o 2 horas en cocinar y comemos en 10 minutos. Entonces, no quiere decir que nos vayamos a demorar 2 horas en comer. Sin embargo, de la toma de conciencia de alimentarse conscientemente, acercarse a la cocina, producir nuestros propios alimentos, tener una huerta, acceder a alimentos que sean más de origen orgánico, etc. También tenemos la herbolaria y la fitoterapia. La herbolaria, de alguna manera, como refleja este video, es lo que hacemos a veces en casa, cuando tomamos una infusión para calmar un retorcijón de guata, a lo mejor con la manzanilla, ¿ya? Sin embargo, la fitoterapia es más ciencia, es donde se trabaja con principios activos. Nosotros sabemos que tal planta, el boldo tiene boldina y que de alguna manera esa boldina es la que ejerce un efecto hepatoprotector. Y esta tiene una posología, esta tiene una manera de aplicarse. Entonces, el profesional naturópata es un profesional que se especializa muy profundamente en los conocimientos de fitofarmacología, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. El profesional naturópata, por lo general, todas estas técnicas, terapias que hemos estado viendo, vienen en la segunda mitad de la carrera. ¿Ya? La primera mitad de la carrera son las bases científicas que todo profesional de la salud debería saber, desde histología, anatomía, fisiopatología, embriología. Entonces, es muy importante, por ejemplo, desde la farmacología, entender cómo los principios activos funcionan en el tejido histológico, por ejemplo. Entonces, de ahí la profundización que el naturópata hace en el estudio de las plantas. Y por lo general después vienen ya los pregrados, o sea, los posgrados, después del pregrado, donde ya uno estudia fitoterapia clínica, ¿ya? Donde profundizamos. En Chile cuenta con muchos personajes en la escena mundial que de alguna manera han contribuido mucho a la fitoterapia científica. La homeopatía también, ¿ya? La homeopatía es el tratamiento con estos globulitos que muchas veces conocen y que lamentablemente ha sido tildada de cuánta cosa, y por el sencillo razón de que la gente no sabe que hay evidencia científica. Hay muchos países que han ya dado evidencia científica de cómo la homeopatía tiene un poder curativo. Y aquí yo me voy a detener un poco y les quiero recordar algo. El padre de la medicina, Hipócrates, bien citado ya, decía que habían 2 formas de curar, por lo similar o por lo contrario, ¿ya? Similia similibus curantur quiere decir lo similar se cura con lo similar, y contraria contrarius curantur, lo contrario se cura con lo contrario. Por ejemplo, la alopatía, ¿qué es lo que hace? Si hay una inflamación, va a dar un antiinflamatorio. La homeopatía no. La homeopatía, si hay una inflamación, va a buscar todas las características de esa persona, de cómo le produjo esa inflamación, hasta incluso los aspectos psicoemocionales de cómo vive esa inflamación esa persona, y vamos a buscar un medicamento o un elemento en la naturaleza que al hombre sano produzca el mismo efecto. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el veneno de abeja. Cuando a una persona le pica a una abeja,
se produce un edema, rubor, agitación, se producen muchos síntomas que son bien desagradables, lógicamente. Sin embargo, este veneno de abeja, diluido homeopáticamente, a través de un proceso de sufusión, y llegar a dosis infinitesimales, ya donde literalmente hay energía de este veneno, y de ahí que la ciencia no avala la homeopatía porque dice que no hay compuestos atómicos. Sin embargo, si no hay compuestos atómicos, quiere decir que la homeopatía estimula aspectos no atómicos de nuestro organismo, que son literalmente nuestra fuerza vital, ¿ya? Lo que hace es afinar a nuestro organismo con este medicamento. Entonces, a una persona que tenga cualquier tipo de enfermedad, que curse con edemas, rubor, agitación, le podemos dar apis de 6 o apis en otra dilución, ¿ya? Para curar estos elementos. Entonces, si se dan cuenta, hay dos formas de curar que lo dijo Hipócrates. Y la homeopatía, de alguna manera, es una medicina que es la medicina del futuro, donde los costos para los gobiernos serían tremendamente bajos. Y si imagínense, con un ml de veneno de abeja podríamos hacer ¿cuántos medicamentos de homeopatía? Entonces, hoy en día, en la clínica, muchos pacientes me piden, doctor, por favor, recuérdeme dar el influencinum, las vacunas. Ellos mismos saben que en esta fecha se toman las vacunas de influencinum y pasan el invierno muy bien, sanos, enérgicos, sin rastros de resfrío. ¿Entienden? Acá, en una imagen, refleja lo que es el principio de esta similitud, similibus curantur, donde un compuesto a una persona, por ejemplo, como el ejemplo de acá, el polen a una persona le produce una alergia, ese polen diluido, homeopatizado o dinamizado homeopáticamente, va a generar la estimulación necesaria del cuerpo a sanar, va a estimular nuestra fuerza vital, va a generar una afinación de nuestro organismo, de nuestro cuerpo con nuestra alma también. Y bien reflejo el alma, porque las flores o las esencias florales también son una medicina para el alma. Hay que recordar que Edward Bach era homeópata, solamente que él buscó una forma más simple, más sencilla de estimular estas propias fuerzas curativas del ser humano, y no como lo hacía la homeopatía, que se utilizan muchos venenos, muchas cosas minerales, etc. Él buscaba algo más simple, más sencillo. ¿Para qué? Para de alguna manera unir el mandato del alma con nuestra personalidad, porque al final él eso es lo que reflejaba, de que era nuestra personalidad, nuestros patrones, arquetipos que de alguna manera se desviaban del mandato del alma. Y lo que hace las esencias florales es una terapia emocional, una terapia psicológica, una terapia que incluso también apunta a la parte física, cuando se utiliza de manera transpersonal. Entonces, es bonito entender de cómo estas energías que están en la naturaleza aportan salud, y no solamente por medio de las técnicas que vimos recién, como la tierra, sino que también mediante la energía que está en estos elementos. Ya bien, tenemos más adelante, por ejemplo, lo que es la aromaterapia, que el naturópata se puede seguir especializando en sus posgrados, ¿ya? Tenemos el ejercicio como tratamiento es fundamental. Toda disciplina que también se encargue del ejercicio o estimule el ejercicio va a ser va a ser utilizada como tratamiento para nuestros pacientes. Bien se sabe que con el solo hecho de, por ejemplo, hacer pesas 2 o 3 veces a la semana, puede ayudar a controlar la presión, la diabetes, y eso existe bastante evidencia científica para ello. También hoy día se ha hablado mucho del ayuno, el ayuno terapéutico, que también es importante como tratamiento, comprender que muchas veces no es necesario, cuando dice el dicho, enfermo que come no muere, no estamos muy de acuerdo, porque si los animales en la naturaleza se van a un charco y luego se recuestan, descansan y no comen, o comen muy liviano, nos están mostrando en la naturaleza de que hay que también darle un descanso a nuestro tubo digestivo,
entendiendo que también esas fiebres internas gastrointestinales son las que producen la enfermedad. Entonces el ayuno hoy en día ha tomado mucha atención y existe pero cualquier cantidad de evidencia científica como un potencial sanador. Y finalmente, el descanso también. Y con esto ya vamos a concluir, donde es fundamental que tengamos una higiene de sueño, que durmamos las horas necesarias todos los días, de que si es necesario tomar una siesta día a día, si es necesario hacer lo que sea para poder dormir y que se produzcan las capacidades de recuperación, que de alguna manera nuestro cerebro recapitule, grabe en nuestras memorias todo lo que hemos vivido, va a ser fundamental. Bueno, hemos llegado al final de esta masterclass. Espero que haya sido de su agrado. Comentarles igualmente e invitarlos a que conozcan nuestro instituto, que conozcan nuestra malla, ¿ya? Todavía están las matrículas abiertas, ¿ya? Sorpréndanse, si quieren cambiar la vida de las personas, si quieren generar un granito de arena en su familia, aportar un granito de arena en la salud de un amigo, si quieren buscar la salud ustedes mismos, porque la naturopatía, estudiar la naturopatía también es un proceso de autosanación. Todos nosotros, todos los naturópatas hemos pasado por un proceso de autosanación tremendamente bonito e importante para contribuir para nuestra salud y también para la salud de nuestras personas, la sociedad y el mundo. Y como dicen por ahí, que haya un mundo de naturopatía. Así que muchas gracias, que estén muy bien, y si tienen alguna duda o consulta, los escucho. Francisco, antes de que demos por terminar la clase, hazme hospedador para mostrar el video. Ya, sí. Listo, Leslie. Ya. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir. Ya, sí, ahí sí. Vamos a compartir. Esta es la página web del, o sea, el YouTube del Instituto de Medicina Natural. Vamos a sí. ver aquí. Si a ustedes les gustó esta charla, les gusta lo que hacemos, tocamos, sembramos un poquitito, una semillita en ustedes, con mucho cariño les pedimos que nos ayuden a compartir. Sentimos que es fundamental que las personas puedan conocer de la naturopatía, puedan acercarse a un naturópata o simplemente buscar una vocación, una profesión en ello. Así que, Leslie. Dime si se escucha el audio. Sí, se escucha. Ya. ¿Te has preguntado qué es realmente la salud? Soy naturópata y aprendí que la salud es el equilibrio físico, mental y emocional en pleno contacto y congruencia con la naturaleza. La naturopatía es el arte de combinar la sabiduría de la naturaleza con la ciencia moderna. Es la correcta utilización de las bondades que la naturaleza nos brinda para nuestro bienestar. El agua, el aire, el sol, la tierra y toda simiente que crece en ella están ahí desde siempre para mantener nuestra salud. Los naturópatas sentimos una gran vocación, un compromiso por el cuidado y bienestar de las personas, utilizando distintas técnicas y tratamientos naturales para prevenir y curar enfermedades de manera segura y personalizada. Nuestro principio fundamental es educar y generar conciencia en las personas para que éstas tomen mejores decisiones día a día y por medio de hábitos saludables puedan encontrar su equilibrio y bienestar interior. ¿Estás preparado para vivir en equilibrio? ¿Para disfrutar de una buena salud? ¿Para brindar cuidado y bienestar a otros? Te invitamos a vivir la vocación de ser naturópata en nuestro Instituto IMN. ¡Te esperamos! Un aplauso
para este hermoso video que hemos generado con mucho cariño para todos ustedes y para todo el mundo. Sí, Bien, este fue un video elaborado con mucho cariño para que todo el público pudiera entender, más allá de lo que es nuestra institución, de qué es lo que se trata la naturopatía, pero con palabras muy simples y hechas desde el corazón, porque nosotros hicimos el texto, imagínense todo lo que resultó sacar esa emoción para transmitirla a todos ustedes. Así que si pueden, en nuestra página del Instagram, compartan este video, compartan esta emoción que nosotros tenemos por acercarnos hacia la naturaleza y hacia la naturopatía. así es. No sé si tenemos como alguna parte de consultas para el Sí, docente, sí. si alguien quiere hacer algún comentario o algo, algo Dejamos el parecido. micrófono abierto para que cualquiera, justamente, alguna acotación, algún comentario, alguna pregunta. Paola Mella. A ver. Ahí sí. Ahí sí, ¿se Sí, Sí, ahí te escucha? escuchamos. te escuchamos. Hola, mira, bueno, a mí siempre me ha interesado todo esto sobre el asunto de hierba y todo lo relacionado con lo que ustedes están entregando. Mi consulta es, si uno se inscribe, normalmente siempre está como legalizada toda esta situación por el ministerio, ¿o Sí. son autónomos? Mire, nosotros somos autónomos, el instituto es autónomo. Sin embargo, nosotros capacitamos a las personas para que puedan dar la prueba de naturopatía al MinSal, ¿ya? Perfecto. ¿Por qué? Porque la carrera, el Ministerio de Salud tiene reconocida la naturopatía como a través del ministerio, o sea, a través del decreto 42 y el decreto número 5 de salud. Entonces, los naturópatas, una vez dando esta prueba y queden bajo este registro, es totalmente legal. Así que en ese aspecto, esa es la ventaja, ¿ya? Y lógicamente que los naturópatas de nuestra carrera van a salir a sacarse un 7 en ese examen. Ah, ya, perfecto. Por lo menos si uno toma la determinación de estudiar esto, ustedes también nos ayudan a hacer Sí, ese... sí, Ya, se hace todo el proceso para que ustedes puedan dar la prueba y lógicamente también en el último semestre ya se hace un trabajo más profundo como de repaso, de saber qué es lo que van a preguntar, se va a hacer un proceso para como un estudio pre-prueba. ¿cuál es la diferencia online o presencial? Porque yo estuve mirando, pero no entiendo mucho de eso. ¿Le respondo yo? Ya, Mire, son siempre online, pero hay dos modalidades, que es la diurna, que uno se conecta de forma online a la clase, y la otra es la HighFlex para aquellos que están trabajando o quizás estudiando esta otra carrera o no tienen tiempo para conectarse a cierta hora determinada. Se crea esta modalidad HighFlex para poder darle la opción a aquellos alumnos que no se pueden conectar y ver las clases grabadas en una plataforma. Eso sí, igual hay módulos donde tú te puedes conectar con el profesor a resolver solo las dudas de las clases grabadas. Cosa que igual haya una parte de acompañamiento hacia el alumno. Entonces tú puedes ver tu clase grabada, anotas tus preguntas y en el momento donde tengas estas conexiones con el docente, las haces todas y quedas como resuelta. ¿y eso sería los 4 años de la misma forma o Claro, bien ahora porque estamos en pandemia? no, esta es una carrera que está pensada de 100% online.
y esta sí porque queremos darle la oportunidad de igualar la cancha, disculpando la expresión, para aquellos que no pueden, por ejemplo, venir a Santiago. Entonces, le damos la oportunidad a aquellos alumnos que son de regiones, que el costo, se ahorran el costo de locomoción, de estadía, y pueden llegar y acceder a este tipo de carrera profesional, lo que no te da una carrera presencial. Ya, De hecho, las prácticas profesionales también son de la misma forma. Nosotros las entregamos. Sí, lo perfecto. importante, Pero disculpe, ¿las prácticas ustedes las entregan también en forma online o presencial? Me quedó No, esa duda. online. es que, todo Ah, es online, lo que pasa es que se hacen protocolos de atención y también se hace una supervisión de práctica, no es algo que usted va a aprender a atender a una persona de forma remota, o también de ya, forma presencial ya si usted lo desea, lógicamente, y que ya, así va a ser. Sin embargo, lo ya, que pasa que hoy en día hay mucha evidencia científica del valor que hay a través de el estudio online. Ya eso se ha estudiado harto y hay muchos beneficios. El mayor contacto con la familia, acceder justamente como dice Leslie, a otras personas, darle la oportunidad a otras personas de regiones, menos costo en comida, movilización, etcétera. Entonces ya. está creada 100% de una manera online y de alguna manera todas esas técnicas o disciplinas que uno se preguntaría, pero ¿cómo van a enseñar esto online? Está todo preparado, o sea, desde espacios de grabación y todo como para que puedan sacarse el máximo provecho a esta carrera. Ah, perfecto, Pre- perfecto. pre- Ya me quedó claro todo. Preguntan, voy a contestar una preguntita. Dicen, ¿cuántos semestres son? Son 8 semestres. Esta carrera hay que entender, vamos a ser bien honestos, muchas veces hay carrera o terapia o en la parte académica que se ofrecen que tienen mucha variedad de terapias, muchas cosas, un poquito dispersas. Sin embargo, consideramos que 8 semestres es una carrera profesional, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque como les dije en la charla, los 2 primeros años son bases científicas. Igualmente se introduce a todo lo que es la naturopatía, la historia, las técnicas, se va haciendo una introducción para que el alumno se vaya entusiasmando con el área natural. Sin embargo, hay una base científica tremendamente sólida para que usted en su quehacer sea totalmente profesional y haya calidad, seguridad, eficacia en sus tratamientos. En cuanto al campo laboral que preguntan también Pamela Cabrera, el campo laboral es tremendamente amplio, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, primero que todo, dedicarse a la clínica, ya sea en tu consulta clínica privada o en algún hospital, algún CEFAN, que nosotros contamos con varios compañeros que ya trabajan en el sector público. Sin embargo, esto yo digo que es tremendamente amplio porque puedes ejercer desde un emprendimiento, ¿ya? Hasta generar un estudio científico, participar después ya con este pregrado, postular a posgrados donde participan en estudios científicos, ¿ya? Donde trabaja en equipos multidisciplinarios, donde puedes trabajar en algún centro de terapia, alguna farmacia naturista. Es tan amplio el campo de laboral. Sin embargo, lo que nosotros fuertemente nos abocamos a la clínica, o sea, que el paciente quede, o sea, el naturópata quede totalmente capacitado y seguro para poder hacer clínica, o sea, atender a pacientes. Para las personas que están preguntando datos sobre el instituto y la carrera, pueden enviarnos o dejarnos aquí mismo dejarnos su correo o también mandar un mensaje directo a través de Instagram
o al correo institucional contacto@imn.cl. Estamos tratando de responder lo más rápido posible para dar solución a sus como consultas un poco más específicas respecto a lo que es en general la carrera. Sí, igualmente, por ejemplo, pregunta Luis sobre el modo de evaluación. Lógicamente eso tiene que ver mucho con el docente como tal. Sin embargo, vamos a tener protocolos donde el estudiante, lo bueno, si eso es lo que llama mucho la atención, va a tener tiempo para poder contestar sus pruebas y hacer sus evaluaciones. No son evaluaciones donde vamos a entrar a una hora y esa persona se evalúa en esa hora. No, por lo general siempre se le da tiempo al estudiante para que pueda contestar. Las clases comienzan a principios de abril. El 4 de abril. 4 de abril. El lunes 4 de abril empiezan las clases, así que queda poquito tiempo para iniciar este año académico. Igual vamos a tener, antes de esa fecha, un conversatorio para seguir resolviendo como dudas, para que estén atentos a nuestras redes sociales. Sí, próximo miércoles vamos a tener una charla de ideología científica, que también la voy a dar yo. Al miércoles subsiguiente vamos a tener un conversatorio, ya para que si quieren y quieren seguir resolviendo dudas o seguir entusiasmándose, háganlo. Igual aquí hay una Unice, una pregunta que hace que pide si podría volver a explicar bien cómo se aplica la homeopatía en la persona enferma. Ya, la homeopatía, principalmente hay que hacer una evaluación, una repertorización de la persona. Porque, por ejemplo, a una persona que le duelen las articulaciones, pero con movimiento, ya a esa persona se le da un remedio que se le llama Rhus-Tox, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que con ese Rhus-Tox en la persona sana, le dolían las articulaciones cuando ésta caminaba o se movía, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si esta persona, porque hay que entender, por eso es la individualización, o la repertorización en este caso de la homeopatía. Entonces, si en el caso que es una persona que le duelen sus articulaciones, pero cuando ya deja de estar en movimiento, cuando se acuesta, cuando está quieta, en ese caso ahí vamos a utilizar brionía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron las experimentaciones en el hombre sano con brionía, a esa persona le dolían las articulaciones cuando estaba quieta. Entonces, hay una repertorización de síntomas y hay muchos aspectos que son importantes de la persona para poder dar con el medicamento, ¿ya? Por ejemplo, la persona tiene fiebre con sudor, se da belladona. Si tienes fiebre seca, se da aconitum, ¿me entiendes? Entonces, va a depender de las características de cómo vive la enfermedad de la persona. Y ahí ya se va a ver el nivel de dilución, la posología, etc. Las diluciones bajas por lo general son para estados agudos, ¿ya? Por ejemplo, lo que le explicaba el ejemplo de... A ver, otro ejemplo, el café, la cofia, que se llama en homeopatía. Si yo llevo un par de días con un poco de insomnio y nunca antes había tenido, le vamos a dar diluciones bajas que son en D6, que son para estados más bien agudos. Pero si esta persona tiene un insomnio crónico, le vamos a dar una potencia mucho más alta, como una C200, por ejemplo, para esta característica crónica. Entonces, esa es más o menos la forma. Ahí también, bueno, una de mis especialidades es la homeopatía también, ahí vamos a poder, después con el tiempo vamos a ir generando contenido respecto a ello. Muy bien. Creo que llegamos ya al final. Yo no veo ninguna pregunta más así como más específica. Así que igual los dejo invitados a que sigan viendo las redes sociales. Igual ahí siempre se está tratando de responder lo más pronto posible. Y esperemos que nos volvamos a encontrar. Sí, muchas gracias. Esperamos que se vayan a descansar con el corazón llenito de naturopatía.
Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao.